tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en nuestra compañía. Si se enlaza en estos momentos con nuestro programa, recuerde que estamos en el informativo cultural de Vía la Televisión y que puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook. A continuación nos vamos directamente hasta Santa Cruz de la Sierra. Quiero agradecerle muchísimo a nuestro equipo de estudio desde el estudio de Santa Cruz de la Sierra, a nuestro invitado por habernos esperado unos minutos. Gracias, Homero, bienvenido, buenas tardes, y agradezco como siempre que aceptes la invitación para estar en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, para mí siempre es un gusto estar en tu programa, pues yo disfruto mucho de las entrevistas que tú haces y más ahora que vamos a hablar de uno de los eventos culturales más importantes del país. Sin duda alguna, muchas gracias, Homero. Te hemos visto con mucho movimiento en los últimos meses, has estado como invitado especial en la Feria Internacional del Libro de Argentina, si bien nuestro país no fue con la delegación destinada desde el Ministerio de Cultura, sí estuvieron allí varios escritores, varias personas encargadas del ámbito editorial en nuestro país, y tú fuiste uno de los escritores que estuvo allí para representar la literatura boliviana, y ahora también vas a estar presente en un encuentro muy importante en esta Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, que ya comienza prontamente. Cuéntanos, Homero, sobre este movimiento literario, cultural, que ya se viene gestando desde hace muchísimo tiempo en Santa Cruz y que ya comienza a dar frutos, sin duda alguna, por la cantidad de lectores y de escritores que van surgiendo en la tierra cruceña. ¿Qué se viene para esta feria? Bien, yo creo que la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz junto a la Feria de la Paz son los acontecimientos literarios más importantes de Bolivia, no solo por la cantidad de gente que convocan durante los 11 días que dura la feria, sino también por la cantidad de escritores nacionales e internacionales, ¿no? Por los lectores que se dan cita y por los eventos que tienen que ver con, por ejemplo, presentaciones de libro. En Santa Cruz ya desde hace varios años se dan cerca de 100 presentaciones de libro, al igual que en La Paz, ¿no? Y de todo tipo de género, novela, cuento, poesía, ensayo, pero además se dan algunos encuentros muy interesantes. Por ejemplo, en Santa Cruz tienen 4 encuentros interesantes. El primero de ellos es un encuentro de narrativa que organiza Magela Bodoan, ¿no? Que este año va a estar dedicado al tema de las lenguas. Luego está el Festival Internacional de Poesía, que lo organiza Gabriel Chávez. Está las jornadas pedagógicas, que es para los maestros, para incentivar el tema de la literatura en los colegios. Y el Encuentro Internacional de Microficción, que lo estoy coordinando yo desde hace ya 2 años, esta es la tercera versión, y que a cada uno de estos encuentros vienen escritores y personalidades del extranjero. Por ejemplo, en el mío, en el que estoy coordinando yo, están viniendo escritores de México, Javier Perucho, de Argentina, Patricia Nacelo, de Perú, Alberto Benza, de Chile, René Silva, y de Ecuador, Solange Rodríguez, que es una de las grandes escritoras latinoamericanas del momento. Pero además de eso, este año hay una novedad en la Feria del Libro de Santa Cruz, que son las jornadas literarias, en las que algunos escritores vamos a revelar nuestros secretos literarios al público. Por ejemplo, van a participar Magela Bodoan, que va a descubrir las 7 claves para los narradores. Luego va a estar Gilla Talarico, que va a hablar de la poesía. Alejandra Barberí va a hablar de la literatura infantil. Carlos Castro va a hablar de las claves de la novela histórica, y yo voy a hablar de lenguaje y literatura. Y por supuesto otro tipo de eventos, de encuentros. Algo que es muy importante en la Feria del Libro de Santa Cruz, que la caracteriza y la diferencia de otras ferias, es el pabellón infantil. El pabellón infantil ya se ha convertido, digamos, en una tradición de la Feria del Libro cruceño, y este año los invitados a este pabellón son los personajes de los cuentos clásicos infantiles, ¿no? Caperucita, Pulgarcito, Cenicienta. Vale decir que van a haber actores personificando a cada uno de los personajes clásicos de los cuentos infantiles.
Me parece importantísimo que resaltes ahí, Homero, porque justamente mi pregunta tenía que ver con a quién estaba dedicado en cierta medida esta feria. Decían en la presentación oficial del cartel oficial que estaba fundamentalmente dedicado a los niños, a los jóvenes. En este caso adelantábamos el segundo encuentro de Booktuber que va a tener lugar también en el marco de esta feria. Y me llama la atención por el hecho de que todas las actividades que me has mencionado tienen y están dirigidas en cierta medida a un público que ya tiene experiencia, que ya en cierta medida conoce, y evidentemente con escritores que ya tienen una trayectoria, y al mismo tiempo también buscan la atención de los jóvenes y de los niños con este intercambio de actividades. ¿Cuál es la importancia que tú le ves al hecho de que en un encuentro, en un espacio cultural como este, se puedan trabajar temáticas, contenidos para dos generaciones distintas que sin duda alguna deben encontrarse finalmente en la lectura? Bien, Bien, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de señalar, porque sin duda alguna el placer de la lectura, el gozo de la lectura, tiene que partir en la niñez. Si un niño no aprende a disfrutar de la lectura a esa edad, será muy difícil que al ser adulto lo haga. Es necesario que el placer de la lectura sea disfrutada en los tempranos años, ¿no es cierto? Y sin duda alguna, pues, la literatura infantil es fundamental para esto. Y no solo los cuentos clásicos de la literatura universal. En Bolivia tenemos escritores de literatura infantil extraordinarios, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, a uno de los grandes escritores latinoamericanos y mundiales, ya fallecido hace muchos años, pero que todavía sigue vigente, como don Óscar Alfaro, ¿no es cierto? En La Paz está Isabel Mesa, de literatura infantil y juvenil, ¿no? En Santa Cruz tenemos a María Julia Sueldo, a Gilla Talarico, que también escribe cuentos infantiles. En fin, creo que esa es la edad en la que se debe empezar a descubrir la literatura. Además, la literatura tiene otra característica fundamental, creo yo, y es que además de enriquecernos espiritualmente, nos ayuda, por lo mismo, nos ayuda a ser tolerantes, nos ayuda a conocer otras culturas, nos abre puertas, nos abre ventanas, nos hace conocer no solo mundos exteriores, sino mundos interiores, que tal vez por el hecho de no haber leído un libro, jamás hubiéramos imaginado que los tenemos al interior nuestro. Eso es importante, sin duda alguna. Yo le escuchaba a usted hablar sobre los diferentes escritores y me llama muchísimo la atención porque acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, para la Feria Internacional del Libro de La Paz también se gestó un movimiento dedicado completamente a los jóvenes, a los niños, porque en cierta medida no solo se convierte en un espacio al cual van los adultos, sino que va finalmente, Homero, la familia durante todos los días de la feria. Y si uno como gestor cultural, hablando desde la institución, no establece contenido para todos estos tipos de público, evidentemente deja un sector fuera que no encuentra cómo relacionarse, cómo identificarse con el contenido que se gesta desde una feria que, dicho sea de paso, contando a los invitados nacionales, a los invitados internacionales, deja muchísimo contenido y maneja muchísima información al mismo tiempo. Y en esa medida nos parece muy interesante que se puedan mantener a lo largo de diferentes años encuentros como el que usted dirige, que también ha traído aquí a La Paz en algún momento, ¿verdad? Sí, así es. Y en esa medida, pues también se busca generar que los jóvenes escritores, como es el caso de lo que sucede con el Festival de Poesía Joven, que en alguna medida está gestionando, acaba de concluir en Santa Cruz de la Sierra, nuestra querida Valeria Sandy, en el caso de este encuentro de la jauría de poesía, de palabras, con gente que está escribiendo, que está comenzando de alguna manera en este mundo, e incentivando también a que se puedan conocer, ¿no? Porque en muchos casos decimos es joven, pero es joven porque quizás no se ha dado a conocer, no por la edad que tenga o por la edad en que ha comenzado a escribir. Muchas gracias, Homero, le agradezco muchísimo la entrevista y quiero por favor que nos pueda adelantar 3 actividades importantes que usted considere que ya evidentemente deben estar programadas y que no se debe perder nuestro televidente cruceño que nos sigue desde Santa Cruz de la Sierra. Bien, vi que mostraron algunos de los escritores que no nombré, pero que van a venir. El poeta Rafael Soler de España, creo que hay que estar cuando él lea poesía. Hay que estar en la conferencia que va a dar María Teresa Andrueto, que estuvo en el encuentro sobre la lengua en Córdoba, que concluyó hace un par de meses en la Argentina. Es una mujer extraordinaria, ella va a venir a hablar de literatura infantil, es experta en ese tema. Y también la mexicana María Cristina
Cristina Rivera Garza, más bien, que es una extraordinaria poeta también. Además de eso, bueno, en las actividades mías específicamente, yo voy a presentar un libro de cuentos, estoy volviendo al cuento después de muchos años, porque he publicado novela, he publicado poesía, pero cuento después de 24 años que estoy publicando un libro de cuentos que se llama El espejo de Precioso, que va a ser el día 8 de junio. ¿No? Y pues la familia tiene que ir a todas las actividades programadas en el pabellón infantil y los lectores, ¿no? Ir a cada uno de los stands donde vienen libreros de todo el país y editoriales de todo el país. No, esta es una fiesta de los libros y sin duda alguna es un fenómeno cultural, ¿no? Es un fenómeno cultural porque ha ampliado además el mercado de lectores de Santa Cruz y de Bolivia. Sin duda alguna, y se sigue convirtiendo en uno de los espacios, como usted decía al inicio, más importante cuando hablamos de encuentro cultural. Muchas gracias, Homero. Estaremos muy atentos a través de la página de Facebook, a través de las redes sociales. Siempre te andamos siguiendo por ahí de cuándo sea esta presentación y esperemos que puedas estar también presente acá en la Feria del Libro de La Paz cuando comience para presentar este último libro de cuentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues, y con mucho gusto cuando me convoques para hablar de temas culturales. Gracias, Homero, te agradezco muchísimo. Sin duda alguna un maestro, una figura que se convierte evidentemente en insignia de lo que sucede culturalmente, literariamente en Santa Cruz de la Sierra, y le agradecemos como siempre la disponibilidad para estar junto a nosotros. Hacemos una pausa más y a la vuelta ya estaremos hablando de aquello que rueda en nuestras redes sociales. Ya regresamos. Este es el Teatro Dragón Wari.